Economía en France 24, bienvenidos a este especial en el que abordaremos la crisis económica que se ha derivado de la pandemia del COVID-19, particularmente en la región de América Latina, pero sobre todo entender cómo impacta nuestra vida diaria. Los estragos del coronavirus ya se están notando en los principales indicadores económicos de la región. Si bien el Producto Interno Bruto se mide trimestralmente, cada país tiene sus propios índices mensuales que van dando una idea de cómo se va a comportar este indicador en el futuro. En este gráfico vemos las cifras de abril para algunos países como Perú, en donde el índice de actividad económica cayó un 40%, México con el 26%, Colombia con el 20% y otros como Chile y Brasil. Pero esto en la práctica, ¿qué significa? Por eso saludo a Luis Fernando Mejía. Él es economista y director del Centro de Pensamiento Fedesarrollo en América Latina y le pregunto, le traslado este interrogante para entender cómo nos afecta ese Producto Interno Bruto a usted, a mí, a las personas que nos están mirando. Pues con un saludo muy especial, muchas gracias por la invitación. Pues a ver, el tema de crecimiento económico suena como una cifra muy abstracta. Realmente estamos hablando de la capacidad productiva de los diferentes países de la región que tanto está aumentando esa demanda de bienes y servicios. Pero ¿por qué es importante este indicador para los hogares a nivel de América Latina? Básicamente porque hay una relación muy estrecha entre crecimiento económico y empleo. Cuando la actividad económica va bien, la generación de empleo aumenta, eso aumenta por supuesto entonces la capacidad de engancharse al mercado laboral por parte de los hogares y aumenta entonces el ingreso de los hogares, su capacidad de compra. Y exactamente lo contrario ocurre como en estas coyunturas en donde la región ha venido teniendo un golpe muy importante en materia de actividad económica, una reducción muy grande de la actividad productiva que también ha impactado de manera fundamental la generación de empleo. Por eso en la gran mayoría de países de América Latina hemos tenido aumentos de las tasas de desempleo y eso deteriora el ingreso de los hogares y seguramente va a impactar, por supuesto, las cifras de pobreza. ¿Por qué hay países en los que el golpe es más fuerte que en otros? Vemos, por ejemplo, Perú y México. ¿Qué particularidad tienen estas naciones para que el golpe, digamos, sea más fuerte? Bueno, primero, todavía nos falta mucho por entender, porque este es un virus nuevo, por supuesto, hasta ahora estamos entendiendo de la mano de epidemiólogos, economistas y demás cuáles son las implicaciones particulares de la dinámica de salud y cómo esa dinámica de salud impacta a la actividad económica. Sin embargo, algunos elementos para poder entender esta discusión. Lo primero, los países que han tenido restricciones más estrictas de la actividad económica han tenido caídas más grandes de la actividad productiva. Caso, por ejemplo, Perú, que mencionabas como uno de los de mayor caída en su actividad económica y también uno de los países de la región que lleva más tiempo restricciones importantes a la movilidad y que además implementaron desde hace bastantes semanas. El otro componente tiene que ver también, por supuesto, con la informalidad laboral. Perú, México, Colombia son países de la región con altas tasas de informalidad laboral, cercanas al 60%, que implica entonces que el cumplimiento de las cuarentenas es difícil, porque las personas que están en la informalidad, si no salen a trabajar, difícilmente van a tener con qué sobrevivir. Y eso limita la capacidad, por supuesto, de estas cuarentenas para mitigar el ritmo de contagios. Entonces, la rigidez de los mecanismos de control y la informalidad laboral seguramente son dos fenómenos que están influyendo fuertemente en estas dinámicas de la actividad económica. Señor Mejía, la Organización Internacional del Trabajo alertó que se han perdido al menos 400 millones de empleos en todo el mundo, pero hizo énfasis en dos cosas. Primero, que América Latina es el país más afectado y segundo, que probablemente todo ese esfuerzo que se ha hecho durante décadas para reducir la informalidad, pues se va a perder. ¿Cómo se puede afrontar este reto en medio de esta pandemia? Pues así es. Infortunadamente nuestra región, como lo decía antes, tiene unas altísimas tasas de informalidad laboral. Esto va a afectar aún más las cifras de pobreza. Seguramente cuando miremos el próximo año qué pasó con las cifras de pobreza en toda la región vamos a tener un deterioro de estos indicadores sociales. Esto implica la necesidad de continuar trabajando en toda la región en reformas estructurales que permitan reducir el costo de ser formal. Mucho de esto tiene que ver con esas barreras de entrada a el sector formal que hay que continuar reduciendo para poder generar e incentivar el empleo formal.
También una tarea pendiente fundamental para la región, que tiene que ver con la calidad de la educación. Se ha aumentado sustancialmente la cobertura en toda la región, pero todavía nos falta dar ese salto en calidad, en la pertinencia de la educación, que va a ser fundamental en poder permitir que los nuevos trabajadores se enganchen a actividades productivas del sector formal. Así que los retos que trae esta crisis en materia de formalidad, en materia de empleo y por supuesto en materia de educación son altísimos y ojalá sea oportunidad para hacer ese tipo de reformas. Esta pregunta va un poco ligada a lo que usted estaba hablando y es, después de que ya el daño está hecho, ya tenemos nuestras economías mal, ¿cómo vamos a hacer para recuperarnos y cuánto tiempo nos va a tomar? Porque pues, hay países en los que duran años reduciendo su tasa de desempleo. Entonces, más o menos, ¿cuánto nos vamos a demorar para llegar, digamos, al nivel a los que estábamos antes de la pandemia? Pues mire, los indicadores, los pronósticos que han hecho organismos multilaterales, nosotros también desde FEDesarrollo para el caso colombiano, hablan de una recuperación seguramente el próximo año, pero es simplemente un efecto rebote. La contracción de la actividad en América Latina puede estar por encima del 9% en este año. Esto implica un crecimiento seguramente cercano al 5 o 4% para el próximo año para la región, pero todavía nos va a faltar un par de años para poder retomar todo el terreno perdido, no solamente en materia económica, sino en materia de generación de empleo y, por supuesto, en los indicadores de pobreza. ¿De qué va a depender esta velocidad de recuperación? Básicamente de dos elementos. Uno relacionado con las políticas contracíclicas, las políticas que permitan aumentar la actividad económica desde el sector público. Ojalá los países de la región puedan implementar dentro de la medida de lo posible altos planes de infraestructura, inversiones en infraestructura pública que puedan permitir jalonar el empleo, jalonar la actividad económica y poder acelerar esa recuperación. Y lo otro va a tener que ver con reformas estructurales. En el mediano y largo plazo, si la región quiere por fin dar ese salto a un crecimiento sostenido, estable, por encima del 5%, como el que se ha observado por muchos años en las economías asiáticas, va a requerir reformas importantes desde el punto de vista de educación, adopción de la tecnología, innovación, productividad, para poder por fin dar ese salto de una región que está ahí como una región de ingreso medio, pero que tiene toda la capacidad para volver a ser hacia adelante una región de ingresos altos y realmente desarrollada desde el punto de vista económico y social. La Comisión Económica para América y el Caribe ha dicho recientemente también que es posible que unos 3 millones de empresas, o más exactamente 2,7 millones de empresas, cierren durante o después de la pandemia, especialmente las microempresas. En ese sentido, si yo soy dueña de una microempresa y me está yendo mal, ¿cómo hago para recuperarme? ¿Qué opciones tengo inmediatas para que mi negocio salga a flote? Bueno, primero eso va a depender mucho de nuevo de la política pública. Algunos países de la región han venido implementando medidas como por ejemplo subsidios a la nómina, apoyos de liquidez con créditos garantizados a través de los gobiernos. Eso es muy importante porque la coyuntura muy difícil, la cuarentena obliga a cerrar una gran cantidad de actividades productivas y eso implica ingresos cero. Si no hay apoyo estatal va a ser muy difícil poder sobrevivir. El otro componente que ya es más atado a las decisiones de los empresarios tiene que ver con esa oportunidad de eficiencias. Muy seguramente muchas empresas tienen diferentes actividades, diferentes productos. Es el momento entonces de focalizarse en aquellas actividades más eficientes, en donde hay una mayor productividad, una mayor rentabilidad para los microempresarios. Poder focalizar esos esfuerzos en esas actividades y poder, con el apoyo, por supuesto, de los estados, de los gobiernos, poder sobrevivir durante esta crisis. Porque esta crisis, a pesar de lo profundo, va a ser transitorio. Así que hay que, de todas formas, ver hacia adelante con optimismo y ojalá con el apoyo del gobierno y con unos énfasis específicos en productos rentables, puede ser un mecanismo efectivo para poder sobrevivir esta crisis. Señor Mejía, esta es una situación que nos tomó, por supuesto, a todos por sorpresa, incluidos los gobiernos. Para usted, ¿qué aprendizaje nos debe quedar de esta crisis de cara al futuro y a a todos los retos que tienen los países de América Latina, que de por sí es una región que ha sufrido, digamos, bastante el impacto económico? Pues mire, yo diría que hay varias lecciones. La primera, la baja capacidad del espacio fiscal, del recaudo tributario de los gobiernos de la región. El recaudo es bajo. Hay que tener estados con una mayor eficiencia en el recaudo para poder tener una mayor capacidad institucional, estatal, de responder a la crisis.
Dos, lo que hablábamos al principio, resolver los graves problemas de la informalidad laboral. La informalidad deja desprotegidos a cientos de personas a nivel de los diferentes municipios en los diferentes países. Estamos hablando de millones de habitantes de la región desprotegidos y necesitamos reformas que permitan formalizar el empleo para que puedan tener las protecciones necesarias ante estas crisis. Y tercero, la protección social. América Latina ha venido construyendo redes de protección social, programas de apoyos especialmente para las personas más pobres y vulnerables. Es momento de poder fortalecer ese tipo de apoyos, especialmente las eficiencias desde el punto de vista de identificación de los hogares más pobres y vulnerables, para que cuando venga otra crisis, que seguramente vendrá, la capacidad de respuesta sea mucho más ágil que la que hemos visto en los últimos meses. Y también había muchas protestas sociales antes de que todo esto pasara, sobre todo por el tema económico en Chile, en Colombia, en varios países. ¿Usted cree que con esto que ha pasado se puede disipar de pronto esa protesta social o puede aumentar? No, yo creo que esta crisis lo único que hizo fue detener en el tiempo por algunos meses este tipo de protestas. Realmente la región tiene varios problemas, un crecimiento anémico desde hace varios años, no solamente los temas de informalidad, sino también los temas de desigualdad. La región de América Latina, infortunadamente, tiene los peores índices de distribución del ingreso a nivel mundial. Entonces creo que este tipo de protestas seguramente retornarán y por eso la importancia de lo que hablábamos antes, la importancia de reformas que permitan tener no solamente un crecimiento económico, sino un crecimiento que realmente sea incluyente, sea sostenible además con todas las capacidades productivas y también con las grandes dotaciones ambientales que tiene nuestra región. Así que este es un momento que seguramente está dando un respiro desde el punto de vista de protestas, pero esos van a volver y es fundamental que los gobiernos se tomen en serio estas grandes falencias estructurales de las economías de la región y que se puedan implementar las reformas para poder responder y de nuevo tener un crecimiento económico más sostenido, pero también mucho más incluyente. Al señor Mejía, muchas gracias. Esperamos haber resuelto algunas dudas sobre cómo nos impacta el Producto Interno Bruto en nuestros hogares. Ustedes sigan con France 24 y nuestra información, por supuesto, en la página web www.france24.com.